Hola compañeros de la academia, yo soy Judith Palpa Guillén y en compañía de mis compañeras hoy hablaremos sobre una nueva videolección titulada Huglich-Jackson Neurological Ideas. Muy bien, vamos a conversar sobre quién era Jackson. Bueno, él era un neurólogo que estudió en la Escuela de Medicina y Cirugía de York. Nació el 4 de abril de 1835 y falleció el 7 de octubre de 1911, pero nos dejó algunos aportes muy importantes. Cuestionó la teoría del campo agregado a mediados del siglo XIX, contribuyó también para el diagnóstico y la comprensión de la epilepsia focal, demostró la localización cortical de diferentes procesos sensoriales y motores. Aportó para que Wernicke, Charles, Ramón y Cajal plantearan hipótesis del conexionismo celular y bueno, entre otros aportes más. En este artículo leído nos damos cuenta sobre las ideas neurológicas que se convirtieron como la base de la neurología científica. Asimismo, se definió la formulación jacksoniana. También se habla sobre la dimensión que hay entre la neurología y la psiquiatría. Bueno, en este artículo también se habla sobre el método neurológico. En una conferencia en Londres sobre el estudio de enfermedades del sistema nervioso, Jackson menciona lo siguiente. El médico científico debe evaluar la anatomía, patología y la fisiología de cada paciente como enfermedad neurológica. Bueno, entonces se determina que el método neurológico es un método natural con objetivos prácticos. Lo que corresponde a la máquina sensoriomotor, en 1864, Jackson menciona lo siguiente. Lo psíquico, como lo físico, solo pueden ser funciones de combinaciones complejas de nervios motores. Este estudio es netamente un mecanismo físico. También menciona que quedó como base para la neurofisiología clínica y la fisiología moderna. Entonces podemos determinar que para la neurología clínica y para la fisiología experimental, el sistema nervioso es una máquina sensoriomotora. En el acápite del supuesto frenológico mencionamos a Joseph Gall, quien fundó la pseudociencia de la frenología, que indicaba que las distintas áreas del cerebro determinan el comportamiento humano y que éstas podían evaluarse mediante la palpación de la cabeza usando una técnica denominada craneoscopía. Es decir, que se podía identificar el carácter de una persona a través de la forma de la cabeza y sus medidas. Posteriormente, el fisiólogo experimental Florence indicó que las áreas cerebrales actúan en mutua relación y colaboración, es decir, que la corteza es omnipotencial. El médico Boulaud, apoyándose en las ideas de Gall, afirmó que los signos y síntomas de una enfermedad pueden ayudar a determinar qué área del sistema nervioso se halla afectada. Por ejemplo, si el paciente no puede hablar, se deduce que la lesión está en el lóbulo frontal. Esta evidencia fue apoyada por Bronstein-Quart, quien a pesar de rechazar la frenología, coincidía en que el sistema nervioso está compuesto por diversos órganos con diferentes funciones y que esto puede servir para realizar un diagnóstico neurológico. Posteriormente, los estudios de Jackson se centran en la epilepsia y su naturaleza. En el año 1850, Bentley afirma que el tejido nervioso almacena una fuerza eléctrica muy similar a la fuerza galvánica de William Faraday. Jackson, a partir de ello, en 1859, indica que los ataques epilépticos se deben a un repentino gasto de fuerza desordenado. Entonces se realizan publicaciones sobre lo que hoy en día se conoce como la marcha jacksoniana, en el que Jackson indica que durante las convulsiones unilaterales, el aura generalmente inicia en la mano, en el costado de la cara y rara vez en la pierna. En 1868 identificó la representación somatotópica en el cuerpo estriado y el tálamo,
proponiendo una interpretación a la marcha epiléptica, en el que se observa que las convulsiones inician en un punto del cuerpo y se irradian de forma descendente hacia otros segmentos. En cuanto a los términos de evolución y disolución del sistema nervioso, se cita a Herbert Spencer, quien menciona dos principios. En primer lugar, el desarrollo del sistema nervioso es gradual, va desde lo simple a lo complejo, de lo global hacia lo individual. Segundo, cuando este proceso se desarrolla dentro de la normalidad, se lo denomina especialización, y cuando existe una alteración durante este proceso, se llama disolución. Jackson asumió a la corteza cerebral como el nivel más alto de la evolución del sistema nervioso y que éste controla por medio de la excitación o inhibición a centros más inferiores. Observó también que las enfermedades del sistema nervioso presentan signos y síntomas positivos y negativos. Los síntomas negativos están presentes debido a la pérdida del control de la corteza cerebral, como por ejemplo la falta del tono a nivel del músculo. Y los signos positivos están presentes por acción de los centros inferiores, como por ejemplo el aumento del tono muscular, en el que el paciente manifiesta que el segmento se halla duro y rígido. Doctrina de la concomitancia. Jackson consideraba la conciencia humana como nivel más alto de evolución mental, similar a la evolución del sistema nervioso. Surge la pregunta, ¿están relacionadas estas dos expresiones más elevadas de la evolución? Y Jackson tiene tres soluciones para esto. La primera, la mente actúa a través del sistema nervioso a través de una agencia inmaterial. Esto es lo conocido como el dualismo cartesiano. Segundo, las actividades de los centros y estados mentales más altos son una y la misma cosa. Esto se conoce como la teoría de identidad mente y cerebro. Y tercero, los estados cerebrales y mentales son intrínsecamente diferentes, ocurren en paralelo y no tienen interacción causal entre ellos. Esto forma el paralelismo psicofísico a lo que Jackson llamó doctrina de la concomitancia. Según Jackson, la doctrina de la concomitancia permitió un análisis práctico de la enfermedad neurológica que se ajustaba a su observación clínica. Él rechazó la teoría metafísica para la enfermedad, pero se basó en la teoría de los dos relojes, descrita por el filósofo alemán Gottfried Leibniz, que explicaba que si un reloj está programado para que suene cuando el otro muestra la hora, esta es una analogía del paralelismo no causal del cerebro y la mente. La doctrina de la concomitancia ha tenido dos consecuencias importantes en la medicina. Primero, permite que los diagnósticos se enfoquen en los signos y síntomas sensormotores, excluyendo la parte mental. Segundo, separó aún más las disciplinas de la neurología y la psiquiatría conceptual e institucionalmente. Esta separación sigue siendo incompleta actualmente, ya que los neurólogos están directamente relacionados con la parte de la sintomatología sensormotora y los psiquiatras propiamente en lo mental. El rechazo del inconsciente. Según Jackson, los estados mentales inconscientes podrían llegar a presentarse. Si el sistema nervioso está compuesto por niveles evolutivos conectados por un proceso de representación, la mente también lo haría. Surge la pregunta, ¿cuál es el grado de concomitancia entonces? Y ante la respuesta se rechaza la idea inicial de que los estados mentales son inconscientes, porque ninguno de los estados son aparentemente clínicos. Y por tanto se afirma que cualquier estado mental, por definición, será consciente. Finalmente, ¿por qué es importante para la rehabilitación? Para realizar un correcto tratamiento de rehabilitación es necesario tomar en cuenta la neurofisiología clínica y su relación existente con la mente. Ya que el cerebro y mente trabajan a la par, el enfoque debe ser dirigido hacia funciones sensoromotoras, pero conscientes. De esa manera el tratamiento puede llegar a ser más enriquecedor para el paciente. Muchas gracias.